Buenos días, este es el video para desarmar y armar una máquina para la clase de máquinas eléctricas para conocer el interior de un motor eléctrico. Este es el aparato que vamos a utilizar, un pequeño ventilador que tiene el motor dentro en la parte posterior. Primero vamos a destornillar los tornillos que tienen en la parte posterior para poder abrir la máquina. Ya que tiene todos los tornillos afuera, vamos a abrirlo. La parte que nos interesa es esta de aquí y vamos a sacar esta parte. Vamos a despejar la zona para que podamos trabajar mejor. Y esta es la parte que nos interesa. Tenemos que quitarle la carcasa y ahí tiene unas pestañas para poder abrirlo. Separamos y tenemos la tapa, las escobillas que se encuentran adentro y aquí tenemos la parte interna. La tapa se emplea para cerrar uno de los extremos del motor y dentro de forma fija tiene las escobillas, que son estas pequeñas que se encuentran aquí. Empujando con el eje sacamos la parte interna y tenemos la carcasa que dentro tiene dos imanes que serían el polo norte y el polo sur. La descripción siguiente es de la parte interna. Estas son las bobinas del rotor, las láminas de acero del rotor, que serían estas brillantes y largas, el colector y el eje. El rotor o la parte giratoria del motor es la estructura metálica que está formada por láminas de acero al silicio montadas en un mismo eje con sus bobinas de cobre que lo convierten en un electroimán giratorio. Para pequeños motores de corriente directa como el que tenemos, casi siempre se utilizan tres enrollados o bobinas que crean tres polos magnéticos. Los extremos de cada bobina se encuentran conectados al colector. El colector o conmutador está situado en un extremo del eje del rotor y se compone de un anillo deslizante seccionado en dos o tres segmentos. En este caso tenemos tres segmentos. El estator es la parte fija del motor y dispone de un imán permanente que genera un campo magnético en el interior del motor. En su interior introducimos una espira, que es el cable de cobre, y hacemos circular una corriente eléctrica con lo que se genera un campo magnético. El desfase angular entre ambos campos magnéticos genera un par de giro que hace que el rotor gire hasta que los campos magnéticos se alineen. Cuando ambos campos magnéticos están alineados, el motor se detendría. Para que el motor gire continuamente, se tiene que invertir uno de los campos magnéticos, por lo cual se necesita invertir el sentido de la corriente que atraviesa la espira, es decir, el cable de cobre. Por ello, los motores de corriente directa se alimentan a partir del anillo que está sobre los contactos eléctricos. Así rozan sobre el mismo y transmiten la electricidad. El anillo es el que se divide y se denomina como el colector, que ya habíamos mostrado. Esta parte tiene un lado,
otro lado. De esa parte alimenta a la espira. Las escobillas que se encuentran en la tapa y el colector actúan como un inversor mecánico y permiten al motor girar de forma continua. En un motor no se dispone de una única espira, sino de bobinas formadas por múltiples espiras. Aquí se aprecia que tenemos las 3 bobinas y cada una tiene cierto número de espiras. Además, se dispone de más de una bobina, lo que aumenta la potencia del motor sin incrementar su tamaño. Las bobinas se enrollan sobre núcleos ferromagnéticos llamados armaduras. Esta es la parte que aumenta la potencia del motor y disminuye las pérdidas por dispersión magnética. Estas armaduras están compuestas por plaquitas aisladas entre sí para reducir las pérdidas por corrientes inducidas. Estas serían las placas, las que habíamos mostrado al inicio del video. Ahora procedemos a armarlo de nuevo una vez que ya hayamos explicado todas las partes. Volvemos a introducir el eje. Se siente como los imanes atraen la parte de adentro. Una vez que entró, colocamos de nuevo la tapa. El eje tiene que atravesar de nuevo una pequeña abertura. Lo colocamos. Cerramos las pestañas que abrimos. Ya que tenemos la tapa bien colocada, ponemos las partes de plástico. Esta embona muy bien, sabemos que está colocada correctamente. Esta parte no tiene un lado específico, así que mientras entre el eje con la abertura está bien colocado. Pasamos a poner la parte del ventilador. Lo colocamos de forma que los cables no se vean y tengan espacio para entrar en la parte inferior. Evitamos que los cables queden por fuera, los ponemos dentro. Colocamos esta parte aquí, lo sostenemos y colocamos el elemento decorativo, la otra tapa. La parte inferior. Se quedó un cable afuera. Y procedemos a poner nuevamente los tornillos. Apretamos bien para que no se vayan a salir. Ya quedaron y el ventilador vuelve a quedar como estaba. En este caso el ventilador estaba descompuesto y ya no puede volver a funcionar. Sin embargo, si utilizamos una máquina que siga funcionando,
al desarmarlo y volverlo a armar, tiene que quedar como estaba al principio y funcionará a la perfección. Gracias.